Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y los saludo con los titulares de las principales noticias de hoy. Certificado de vacunación para ingresar a bares y restaurantes. Colombia implementaría la medida. Un proyecto similar desató protestas en París y Roma. En suspenso el futuro de Transmilenio. Consejo de Bogotá levanta sesión para definir adición presupuestal del sistema. Nueva esperanza para combatir la pandemia. Japón experimenta en humanos la primera pastilla para tratar el COVID. Aquí comienza Red Más Noticias. Colombia estudia la posibilidad de exigir el certificado de vacunación para ingresar a bares y restaurantes. La medida, con miras a ser aprobada en varios países de Europa, ya generó protestas en Francia e Italia. El proyecto apenas se encuentra en la fase de estudio. Su aprobación parece lejana. No obstante, los altos estamentos gubernamentales llevaron hasta el sonajero nacional la posibilidad de exigir el carnet de vacunación para así acceder a sitios públicos. Estamos estudiando los impactos que se están teniendo en vacunación en medidas que han sido adoptadas en países como Francia o países como Israel, donde el pasaporte biológico, que es básicamente el certificado de vacunas digital, se está usando para acceder o a espectáculos públicos o a restaurantes y bares. La medida encuentra simpatía en las filas del Centro Democrático. El argumento de los partidos oficialistas está escrito sobre la tesis de que disminuyó el flujo de personas en varios puestos de vacunación. Quiero solicitarle al señor ministro de Salud y a todas las autoridades competentes que se estudie la posibilidad de exigir el carnet de vacunación al ingreso de los establecimientos públicos, de actividades y de cualquier evento. Este tipo de medidas ha encontrado resistencia en varios escenarios globales. París, en las faldas de la Torre Eiffel. Allí en cono en la calle, los manifestantes se ensañan contra el carnet o pasaporte sanitario. No les agrada, y eso que falta la aprobación del Parlamento francés. La medida ha sido interpretada como una fuerte restricción a la vida cultural, social y deportiva. El carnet de vacunación sería el boleto para ingresar al cine, piscinas, restaurantes y bares. Que vaut votre liberté si vous me dites je ne veux pas me faire vacciner? ¿De qué vale tu libertad si me dices no me quiero vacunar? Pero si mañana contagias a tu padre, a tu madre o a mí, soy víctima de tu libertad cuando tuviste la posibilidad de tener algo para protegerte a ti y a mí. Après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Las protestas contra este salvoconducto encontraron eco en Australia, los Países Bajos e Italia. Miles de romanos sacaron los dientes contra lo que ellos llaman el Green Pass. En traducción a la colombiana, es lo mismo que un pasaporte sanitario. El COVID avanza. La cepa Delta hace presencia en 124 países. Aún así, muchos se sublevan contra los controles del gobierno. La alcaldesa Claudia López publicó un trino en el cual plantea la luz verde para los pilotos de reapertura en Bogotá. El fútbol, los conciertos y discotecas serían favorecidos con esta medida. El tuit dice lo siguiente, abro comillas: después de muchos esfuerzos y cuidados, esta semana lograremos tener los indicadores para empezar los pilotos de apertura del fútbol, conciertos y discotecas. Eso sí, tenemos que seguirnos cuidando y vacunando para seguir reactivando la economía y la vida con bioseguridad. Cierro comillas. Colombia recibió del gobierno de Estados Unidos un nuevo lote de vacunas del laboratorio Moderna que buscará inmunizar a un sector vulnerable de la población. William Rico, ¿quiénes serán los beneficiarios de la inmunización? Buenas noches. Gina, televidentes, cordial saludo. Pues este biológico de Moderna no solo beneficiará a la población colombiana, los migrantes también podrán recibir la inyección. El llamado del gobierno nacional es para que usted se acerque a los diferentes puntos de vacunación y reciba la vacuna contra el COVID-19. Esta mañana nos levantamos
con 25.1 millones de vacunados en Colombia. Logramos la meta prácticamente una semana antes. De esta forma, el gobierno nacional anunció el cumplimiento de la meta de vacunación una semana antes de lo proyectado. Mientras avanza el proceso, el país recibió 3.500.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Moderna, donada por Estados Unidos, que reforzará la vacunación a la población migrante. Porque también estamos unidos en proteger a quienes han salido del dolor de la dictadura y han llegado a nuestro país buscando refugio. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades que albergan el mayor número de venezolanos. Más de 1.700.000 estarían radicados en nuestro país, según datos de Migración Colombia. Quiero que usted le transmita a todo el pueblo de los Estados Unidos que somos una nación hermana, que somos aliados y que cada uno es para el otro el principal aliado en este hemisferio. Este es el segundo envío de vacunas contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos a Colombia. El pasado 1 de julio llegaron al país 2.5 millones de biológicos Janssen. Con las inyecciones de Moderna, las donaciones del gobierno estadounidense ascienden a 6 millones de dosis. Esta donación es un símbolo más de nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia. Pero estoy orgulloso que hayamos podido ayudar durante toda la pandemia. Con el Plan Nacional de Vacunación, el gobierno busca reducir la mortalidad e incidencia de casos graves por COVID-19 y avanzar en la disminución del contagio para acercarse a la inmunidad colectiva. Y ante la llegada de la variante Delta a Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, invita a las personas mayores de 30 años a que se vacunen contra el COVID-19. Todos los bogotanos pueden hacerlo en cualquier punto de vacunación de la ciudad, solo deben presentar la cédula. Todo mayor de 30 años hoy en Bogotá puede ir a vacunarse sin cita previa, sin agendamiento, solo con su cédula, en cualquiera de los 80 puestos de vacunación que tenemos disponibles en la ciudad. Sí, hay que tener un poquito de paciencia. Es un proceso que puede tomar unas 2 horas en promedio. La fila, el registro, entrar, hay que tener distanciamiento, pero son las 2 horas de su vida mejor invertidas. En otras noticias, en las últimas horas circuló un video en redes sociales, al parecer del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC, en el que el grupo subversivo se atribuye varias acciones criminales en el departamento de Norte de Santander, entre los que destacan hechos como el ataque contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el atentado contra el presidente Iván Duque. El mandatario reaccionó de inmediato. Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrantan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la fuerza pública. Medida de aseguramiento para 7 presuntos integrantes de la primera línea, la Y, que habrían secuestrado y torturado a 8 policías en la vía Palmira-Cali. También fue judicializado un adolescente de 17 años, quien quedó con medida preventiva ante las autoridades de familia y menores de edad. Estas personas se ven involucradas en unos hechos del 27 de mayo del presente año, donde atacan a 8 funcionarios del ESMAD. Con base en esa información, nuestro fiscal Gaula y nuestra Policía Nacional Gaula de la DEVAL adelantan la correspondiente investigación criminal, donde se logra la judicialización de estas personas por los presuntos delitos de secuestro simple, tortura agravada y hurto calificado y agravado. Un nuevo asesinato múltiple se registró en el país, esta vez en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca. Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta perpetraron el asesinato en esta región, que según alertas tempranas de la Defensoría se encuentran amenazados por el ELN. Una mujer y 2 menores de edad perdieron la vida. Uno de ellos era sobrino de la mujer. La Aeronáutica Civil, a través de un comunicado, reportó la emergencia de una avioneta que sobrevolaba el departamento del Vaupés. La aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK2803 pertenece a la empresa Medical Service. El aeroplano aterrizó en un campo no preparado en cercanías de la pista Soñanas, en Vaupés. Los 3 ocupantes, el piloto, un médico y un paciente, se encuentran a salvo.
La policía de Santa Marta atendió una emergencia en el aeropuerto Simón Bolívar cuando un pasajero, al parecer paciente psiquiátrico, aseguró que tenía una bomba. La aeronave fue evacuada pese a la falsa alarma. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Red Más Noticias. Fin de semana, no se vayan. Estamos de regreso con la noticia del día en América. Nicolás Maduro dijo que todo está listo para iniciar una mesa de diálogo con los líderes de la oposición. El histórico encuentro sería en México y a más tardar en agosto. Puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano y legítimo que presido y de las oposiciones, con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Vamos con la noticia del día en Europa. Lluvias intensas causan nuevas inundaciones en Bélgica. 2 provincias cercanas a Bruselas, la capital, estuvieron entre las más afectadas. El país europeo no acababa de salir del impacto que dejó la muerte de 36 personas y 7 desaparecidos debido a los torrenciales de la semana pasada. Y la ciencia nos da motivos para llenarnos de esperanza en la lucha contra el COVID. Una farmacéutica japonesa trabaja en los ensayos clínicos de una pastilla contra el coronavirus, muy en la línea de Pfizer. La empresa nipona desarrolló la fase de las pruebas en los humanos. La pastilla neutralizaría el avance del virus pocos días después del contagio. Mucha atención, el gobierno de Nicolás Maduro confirmó la entrada de la variante Delta a Venezuela. Las alarmas se encendieron en Maiquetía, donde se presentaron los 2 primeros casos. La noticia es preocupante. El proceso de vacunación en el país vecino avanza muy lento. Hoy era un día crucial para salvar la sostenibilidad del sistema de Transmilenio en Bogotá. El Consejo no aprobó los 1.7 billones de pesos que pedía la alcaldesa Claudia López. Los ánimos en el Consejo de Bogotá están divididos. Por una parte, sectores le dan la razón a la alcaldesa Claudia López para darle un salvavidas a Transmilenio. De otro lado, algunos cabildantes aseguran que lo que pretende la administración distrital es magnificar la situación del sistema. Hay una estrategia bastante interesante, muy similar con la del presidente de la República, de decir que en 6 o 7 semanas iba a acabar la caja en el país y que tocaba sí o sí aprobar la reforma tributaria. Ustedes nos presentan 1,1 billón de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, pero resulta que esa plata que ustedes van a dirigir es simplemente para los privados. Por su parte, el secretario de Gobierno solicitó apoyo de todas las bancadas. No es posible rescatar económicamente, socialmente a una ciudad que no puede garantizar que sus trabajadores de estratos 1, 2 y 3 se desplacen para ir a trabajar. Sin embargo, la sesión fue levantada porque el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, presentó una apelación argumentando vicios de trámite. Hoy el Consejo de Bogotá dio una muestra de independencia y dignidad y se negó a seguir tramitando un proyecto de acuerdo en donde no se están dando ni siquiera las garantías. Es claro que este proyecto, que no es un rescate social, y en eso quiero ser muy enfático, la alcaldía ha presentado esto como un rescate social, pero es un rescate al barril sin fondo de los buses de Transmilenio en Bogotá. El 63% de estos recursos irán a los operadores privados de Transmilenio en últimas. Este proyecto de rescate social pretende, además de la adición presupuestal para Transmilenio, destinar recursos a otras causas sociales de Bogotá. Regresamos a Red Más Noticias, fin de semana. El acceso a la cumbre del icónico Monte Fuji de Japón estuvo cerrado durante un año debido al coronavirus, pero desde julio se puede escalar de nuevo para disfrutar de los espectaculares amaneceres por encima de las nubes. En las primeras horas de la mañana, más de 100 personas se congregaron en la cumbre de la montaña sagrada. La reapertura coincide con el ambiente festivo de los Juegos Olímpicos. Y así llegamos al final de Red Más Noticias, fin de semana. Como siempre, es un gran placer informarlos. Que tengan una feliz noche. Nosotros nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Hasta entonces.